Cordial saludo. En este tutorial vamos a desarrollar una aplicación simple en el lenguaje de programación dinámico PHP y el servidor de base de datos MySQL. En el sistema operativo OS X, lo primero que debemos hacer es ingresar al Finder. Dentro del Finder buscamos donde se encuentran instaladas las aplicaciones. Acá se encuentran instaladas las herramientas necesarias para desarrollar con el lenguaje de programación PHP. Contiene el servidor de base de datos MySQL y el servidor Apache. En este caso, PHP se encuentra instalado como un módulo de Apache. Ok, ingresamos donde se encuentran todos los documentos HTML, ¿sí? Nuestro sitio web. Aquí vamos a crear una carpeta. Vamos a denominarla PHP PDO. PDO porque esa es la tecnología que vamos a utilizar para conectarla a la base de datos MySQL. Esa carpeta la podemos arrastrar a nuestro editor de texto Sublime. Ok, aquí está la carpeta abierta. Vamos a crear nuestro primer archivo. No se les olvide que la extensión de los archivos en el lenguaje de programación PHP se denomina PHP, es decir, index.php, donde el documento denominado index es el archivo principal dentro de esta carpeta. Lo primero que vamos a hacer es crear una interfaz gráfica con el lenguaje de marcado de hipertexto HTML. ¿Listo? Tenemos entonces la declaración del tipo de documento HTML. Todo documento en HTML debe iniciar con etiqueta HTML. Las etiquetas trabajan de manera anidada, por lo tanto, dentro del HTML ingresamos el encabezado y el cuerpo del documento. Lo único que se visualiza dentro del encabezado es el título. Vamos a colocarle PHP PDO y MySQL, donde se encuentran los metadatos para la presentación de la información en este encabezado. En la línea 4, lo que significa es que nos permite utilizar un conjunto de caracteres en el que el navegador los va a interpretar y va a visualizar de manera correcta todos los caracteres con acentuación. Vamos a eliminar esta línea, no es necesaria. Luego explicamos esta que viene. Todo lo que va a interpretar el navegador y lo va a visualizar se encuentra entre estas dos etiquetas, que es el cuerpo. Vamos a colocar un encabezado, pero vamos a trabajar Bootstrap. Bootstrap es un framework CSS muy popular, muy fácil de aprender. Vamos a descargarlo. Descarguemos el compilado y minificado Bootstrap CSS. Debemos descargarlo, descomprimirlo. Y aquí están
nuestros archivos. Como es una aplicación muy sencilla, podemos utilizar Bootstrap CSS, el minificado, se copia y se pega donde tenemos nuestro sitio web. Vamos a crear una carpeta donde vamos a ingresar todos los archivos CSS. Pegamos otra carpeta donde vamos a ingresar todos los archivos de JavaScript. CSS son las siglas de hojas de estilo en cascadas y JS o JS son las siglas de el lenguaje de programación JavaScript. Aquí en JavaScript nos llevamos el archivo minificado ya la carpeta está creada. Acá es donde debemos pegarla. Vamos a organizar un poco para que se vea mejor. Ok. Todo lo que se acaba de realizar se visualiza de una vez en nuestra herramienta Sublime. Vamos a utilizar la etiqueta que nos permite hacer el llamado de este archivo CSS. Es la etiqueta podemos obviar este atributo y vamos a darle la ruta. La recomendación es que los archivos JavaScript se coloquen al final del cuerpo. Esto sucede porque una página cuando se carga lo primero que hace es ejecutar todas las instrucciones dentro del encabezado y luego lo que está dentro del cuerpo. Vamos a darle la ruta. El source se encuentra en JS, que es la bootstrap.min.js. Bueno, las clases que vamos a utilizar ya se encuentran predefinidas en nuestro archivo Bootstrap. Lo que tenemos que hacer es implementarla. Les recuerdo que las hojas de estilos en cascada son el diseño de nuestra página. Coloquemos una capa, la cual va a ser nuestro contenido dentro del atributo class. Esta clase ya se encuentra predefinida, no tenemos que desarrollar nada con CSS, solamente es hacer uso del framework. Vamos a crear un registro. Y dentro de él vamos a colocar un encabezado. Ok, otro registro. Vamos a crear un botón
dentro de este párrafo. Pero vamos a crearlo a partir de un enlace y los enlaces se crean con las etiquetas A. Con el contenido que sea crear y el atributo hacia la página que va a direccionar. El recurso en nuestro caso es una página PHP. A través de CSS vamos a decirle que este enlace es un botón y vamos a colocarle que sea un botón representación de un suceso. Vamos a crear una tabla HTML. Eliminemos la parte del título de la tabla. Okay. Vamos a decir entonces con Bootstrap que esto es una tabla y utilicemos un diseño predefinido de Bootstrap. Especifiquemos los bordes. Bueno, los encabezados de la tabla. Y dentro del encabezado de la tabla encontramos un registro de tabla. Vamos a colocar en ese solo registro nuestro primer campo de tabla, que sería nombre. Dentro de ese mismo registro agreguemos otro. Correo electrónico. Número de celular. Y la acción que el usuario puede realizar sobre cada registro. Bueno, ya es hora de que vayamos observando cuáles son los resultados de esta página. Vamos a iniciar los servicios. Para abrir los servicios, para iniciar los servicios, debemos abrir el panel de control. Esperemos unos minutos a que cargue. Ok, ya cargó. Aquí está la gestión de los servicios. Iniciamos Apache e iniciamos MySQL. Una vez que Apache cambie este botón a verde, ya podemos abrir un navegador, cualquier navegador, y especificar el direccionamiento, la URL, ¿sí? Localhost, el cual es el recurso que vamos a consumir. Bueno, utilicemos nuestro navegador, localhost, php, no es necesario especificar
el archivo principal, resulta que se acuerdan que esta carpeta la creamos dentro del ht.dot. Después del slash lo que busca es ese archivo, index.php, y es la interpretación de las instrucciones que acabamos de crear. Miren los encabezados de tabla, el botón. Bueno, continuemos. Los registros los vamos a llenar con una consulta que hagamos a la base de datos. Vamos a dar dentro del cuerpo de la tabla, vamos a incluir instrucciones PHP. Bueno, vamos a incluir las instrucciones de conexión a base de datos, pero para eso vamos a utilizar un archivo llamado database.php, punto y coma. Todas las instrucciones de PHP finalizan con punto y coma. Vamos a crear ese archivo, clic derecho, new file, database.php. Creamos la clase, indiquemos que son instrucciones PHP. No es necesario cerrarla porque todas las instrucciones que vienen de aquí en adelante son PHP, instrucciones PHP. Vamos a darle el nombre a la clase, database, la D en mayúscula, para hacer un buen uso del camel case. Esto se denomina una buena práctica. Los atributos o propiedades privadas, estática, creemos la variable que va a contener el nombre de la base de datos. Otra variable que va a contener el nombre del host al que nos vamos a conectar, en este caso nuestro host local, es decir, localhost. El usuario de la base de datos para la autenticación, en mi caso el superusuario root, no contiene clave, por lo tanto lo dejo como conjunto vacío. Vamos a crear la variable que va a tener la conexión a la base de datos. Creemos nuestro primer método. Hay que especificar la accesibilidad del método, va a ser público, estático. Este atributo nos permite acceder a los métodos y propiedades sin necesidad de crear una instancia de la clase o un objeto de la clase. Este es el constructor de la clase. Cual la indica
que no está permitida crear una instancia. Este método vamos a crearlo para realizar la conexión a la base de datos. Hagamos uso de la variable conexión. Preguntamos doblemente igual, es el mismo que se utiliza en Java y C++ para hacer una comparación entre dos operadores. Entonces aquí esta variable se inicializó como en null y preguntamos si es nula. Si es nula, quiere decir que la condición es verdadera. Vamos a realizar un try catch, una zona segura. Llamemos nuestra conexión y creemos el objeto PDO, enviándole como parámetro el string de conexión hacia la base de datos MySQL, indicándole cuál es el host de conexión, el operador punto para hacer una concatenación con respecto al método, luego indicamos el nombre de la base de datos, el segundo parámetro después del string de conexión es indicar el usuario y la clave de ese respectivo usuario. Por si algún motivo no pudo hacer la conexión, vamos a atrapar la excepción. Indicando a través del método del mensaje por qué no se pudo realizar la conexión. Si por el contrario pudo hacer la conexión, quiere decir que no ingresa al cache, la función nos retorna la conexión. Debemos trabajar que cuando se haga la conexión se realizan las operaciones necesarias hacia la base de datos y luego finalizamos o cerramos la conexión abierta. Vamos a crear el método que nos permita cerrar esa conexión. La manera de cerrarla es asignándole un valor nulo
a la variable de conexión. Volvemos a nuestro archivo principal index, hagamos uso, ¿sí? Incluimos ese archivo. Es como si lo que tiene el archivo type.php se copiara y se pegara en esta instrucción. Entonces hacemos uso de esa clase de la siguiente manera. Entonces la conexión PDO va a ser igual, así llamamos la base de datos, operador de resolución, doble punto, ¿sí? Es decir, dos puntos y se repiten los dos puntos, y llamamos al método para conectar hacia la base de datos. Una vez realizada la conexión, se hacen las operaciones necesarias y luego se cierra. Para probar de que todo ha salido bien, vamos a enviar un mensaje con la instrucción hecha, indicando de que la conexión fue satisfactoria. Vamos a llamar a la conexión base de datos. Bueno, aquí nos ha sucedido que tenemos un error en la instrucción en la línea 11. Vamos a ver qué error tenemos. No reconoce el constructor. ¿Sí? Sí. Nos faltó declarar, es un constructor, pero también es una función. Bueno, aquí suceden algo muy interesante, que si hacemos clic derecho y abrimos la ventana de inspeccionar, se puede ver código que se crea de manera automática, ¿sí? Esto se genera a raíz de la implementación de las tecnologías HTML5. Entonces él intenta generar las etiquetas HTML y ciertas etiquetas de manera automática, a pesar de que realmente no contiene nada. Bueno, no fue visualizado el mensaje. Si no fue visualizado el mensaje, quiere decir que hubo algún error, no se pudo realizar la conexión. Esto porque la base de datos aún no ha sido creada. Vamos a crear la base de datos utilizando PHP MyAdmin. Vamos a crear una nueva base de datos. Group PDO PHP, ¿cierto? Ok. Tenemos que modificarla porque no estamos utilizando ese mismo nombre.
PHP. Vamos a crear una tabla y la tabla la vamos a denominar cliente. Especifiquemos los campos, un ID, tipo entero, que nos dé 11 caracteres numéricos. No hay ningún valor predeterminado. Indiquémosle que es indiquémosle que es autoincrementable. De una vez nos indica que es una llave primaria, un índice primario. Bueno, con eso es suficiente. Vamos a crear el nombre. El tipo debe ser varchar, que permita 100 caracteres. Bueno. El correo varchar de 100 caracteres. Un número de celular varchar de 100 caracteres. Bueno, vamos a guardar. Y aquí tenemos todos nuestros campos. Lo que sigue es verificar si se visualiza nuestro mensaje. Aún no es visualizado.